Bienvenidos a Telenoche, bella noche de jueves. Hola Dominique, día de alto impacto noticioso. Hola Nelson, hola a todos. Tenemos muchísima información con este robo frustrado, Rolo, que se dio. ¿De qué manera? ¿Por qué se frustró? Martes, 8:30 de la mañana, centro de San Isidro, calles empedradas, a 2 cuadras de la catedral. Un repartidor de medialunas llega a hacer una entrega a un bar que está ubicado al lado de un banco. Frena la camioneta, baja la mercadería. Cuando vuelve al vehículo, ahí lo estamos viendo a este hombre, empieza a escuchar un ruido extraño abajo de la camioneta. Se desespera, tira patadas, piensa que hay algo metido abajo de la camioneta. ¿Un gato? ¿Un perro? ¿Hay una persona? ¿Qué está pasando? Empieza a revisar, va a correr el vehículo porque sigue escuchando el ruido, el golpeteo metálico de algo contra el chasis de la camioneta. No entendía qué estaba ocurriendo. Va a correr el vehículo y se va a encontrar con algo totalmente extraordinario. Absurdo, les diría. Una varilla metálica que salía del empedrado. Entre 2 piedras, una varilla que subía y bajaba. A partir de ahí empieza a acercarse gente. Él patea la varilla, la dobla, no entiende lo que está ocurriendo. No. Realmente era difícil de interpretar. Ahí vemos cómo se acercan empleados de Bakery, que está ubicado, insisto, al lado del Banco Macro. Ninguno encuentra una explicación a lo que está ocurriendo. Lo que van a terminar haciendo es avisándole a la gente del banco, pero no van a reaccionar de inmediato, porque me escucharon bien. Martes, 8:30 de la mañana pasó esto, pero recién ayer a la mañana empezaron a despertarse las alarmas. Y estoy hablando no de las alarmas sísmicas, no de las alarmas técnicas del banco, que tenían muy bien estudiados quienes habían movido la varilla, sino las alarmas de las personas. Recién ahí empiezan a llamar a la policía, Domi, llaman al municipio y empieza a hacerse una exploración que va a terminar con el descubrimiento de un boquete que llevaba al banco. Ya vamos a estar con todos los detalles porque es realmente una obra de ingeniería increíble. Está Martín González, Nelson, que ya también vamos a estar dialogando con él, en la parte donde arranca todo, cómo empieza, cuál es el lugar que usaron para empezar a hacer el túnel. Efectivamente, Martín, estás ahí, también está Darío López en otra zona de este hecho conmocionante. Ya vamos a ir contigo, con Darío también. Seguimos contando entonces el detalle de este hecho de película. Es de película porque desde el banco chequean las alarmas, ninguna se había disparado. Mirá. Le preguntan al municipio, ¿hay alguien haciendo una obra? Aguas, electricidad, lo que sea. La respuesta es negativa. Se empieza a hacer una excavación, ven que la varilla es larga, de hecho tenía 3,60 metros esa varilla. ¿Y a dónde conducía? A esto que estamos viendo en pantalla. La varilla había sido utilizada por quienes estaban haciendo el túnel para marcar el lugar exacto en la superficie a donde había llegado ese túnel. Este que tenemos aquí detrás nuestro. Fíjense, a mi derecha está el Banco Macro, Chacabuco al 400. La varilla de hierro, el final. Pero si vamos desde el lugar del descubrimiento hacia atrás, nos encontramos con un túnel que en su parte más ancha tiene 3 metros, que tiene 220 metros de extensión, casi 2 cuadras, tiene 2,80 metros de alto en su parte más elevada. En algunos lugares hay que gatear para poder atravesar este túnel, por eso recién veíamos un carrito con rueditas que utilizaban los delincuentes para moverse ellos por el túnel y para mover material, y finalmente una escalera que daba acceso a este túnel y que llevaba a un galpón ubicado en Chacabuco 529. Un galpón que de afuera parecía ser un taller mecánico, que a los vecinos, no me quiero anticipar, pero les habían dicho que era la parte delantera de un negocio que estaba comenzando a instalarse, pero que encubría esto, un plan criminal de por lo menos ¿A cuánto quedaron 6 meses del objetivo? Hoy hablé con una fuente de la investigación y me dijo, te juro que si bien se están diciendo 50 metros, era menos de 1 metro lo que le faltaba para llegar a las paredes de hormigón exteriores de la bóveda. Claro, correcto. Porque el fierrito estaba a centímetros del cordón de la vereda del banco, pero el túnel se había doblado, había superado la línea
de este fierrito Claro. y se había acercado a la sucursal bancaria. Por eso es que todavía a esta hora no entienden exactamente para qué sacaron esa varilla Claro, que los terminó claro. delatando. Claro, impresionante, ¿no? En la circunstancia, porque además la pregunta es cuánto tiempo estuvo ahí esa varilla y si nadie la vio, porque finalmente se veía, llama la atención que a nadie le llamó la atención ese día, ¿no? Y si hilamos un poco más fino, nos preguntamos por qué excavaron y no se Claro. quedaron esperando a ver quién aparecía, qué estaba ocurriendo realmente abajo, porque realmente los delincuentes tuvieron tiempo para escapar. Una vez que les descubrieron la varilla, se mandaron a mudar. Lo que han encontrado los investigadores ¿Cómo en llegan? este túnel... Porque uno, bueno, veo esa varilla, averiguan, no hay metrogas, no hay agua, no hay ningún tipo de eléctrica, nada. Entonces dicen, acá hay algo raro. ¿Cómo intuyen o por qué llegan al galpón? ¿Cómo saben que era ahí? Lo que hacen es, empiezan a revisar la varilla. La varilla, el repartidor la termina quebrando. ¿Sí? Después de forcejear, recién la veíamos tirada entre los adoquines de la calle. Pero al día siguiente, cuando las autoridades empiezan a interesarse en este tema, vuelven al lugar, ven que la varilla tenía un extremo que continuaba, tiran de la varilla, logran sacar una parte importante. ¿Y qué ocurre? Se hace una excavación, Domi, desde el lugar de la varilla. Claro. Excavan, van a penetrar primero los adoquines, lo sacan, luego se encuentran con 60 centímetros de concreto, lo rompen, seguía el agujero de la varilla, lo rompen, llegan a tierra muy bien apisonada, tierra compacta, la penetran, la atraviesan con palas y llegan al túnel. Ese túnel que ustedes están viendo ahí, que tenía un encofrado de madera, esa es la escalera de Muy salida. Vean los tachos, había tierra acumulada que habían ido retirando a medida que avanzaban. Vean los signos pesos Sí, 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 y sí. las flechas. Esto estaba en una de las paredes del túnel. Claro, claro. Creen que son parte de las indicaciones que dejaban marcadas los delincuentes para darse incluso ánimo. Ánimo. Claro. La Plata está cerca. vamos hacia allá, pero vamos hacia La Plata. Claro. ¿Recuerdan el robo al Banco Río de 2006? Sí, sí, sí. El de Vitete Sellanes, Sí, el sí. del hombre del traje gris. Ahí también ellos habían dejado marcas que en algunos casos tenían que ver con guiños internos, porque aquí detrás de todo esto, ese es el galpón donde termina el túnel o donde comienza, según se lo quiera ver. Hay gente que iba a trabajar todos los días con el sueño de hacerse millonarios. Adentro del túnel encontraron una serie de planos, de fotos, que habla de la cantidad de información que tenían estos podemos ver? delincuentes. Lo vamos a ver ahora mismo Dale, dale. en nuestras pantallas. Porque, Impactante, ¿eh? ¿qué ocurre? Sí. La gran sospecha aquí es que tenían información Y sí, privilegiada. claro, claro. Esto te lo íbamos Esto a es preguntar. Google Maps, ¿sí? Claro. Lo que tenían acá los delincuentes era la ubicación del banco Macro, Claro. me acerco, acá está el banco que Dale. querían robar, esta es la calle debajo de la cual Claro. estaban trabajando, ellos tienen ubicados todo lo que hay alrededor, todos los negocios. Zona Como- céntrica. Es una, Sí. 2 cuadras de la Catedral de San Isidro, 2 cuadras de los tribunales de Sí, San sí. Isidro. Fíjense las anotaciones que hay aquí debajo. Son muy precisas, incluso tienen la escala, ¿sí? 60 Claro. centímetros equivale a 15 metros, 15 centímetros, 3,75 metros. Esto habla de un ingeniero Sí, que claro. está detrás de todo esto. Por eso no se entiende el tema de la varilla. Claro. Si eran tan precisos en la Claro. información, ¿Qué fue un ¿por qué? descuido? No lo saben todavía los investigadores. Esto estaba dentro del túnel, pegado en un tablero. Como vemos en las películas, los Sí. criminales que van armando Claro, las claro. piezas de su plan, que van mostrando, que las van pinchando en un telgopor o Claro. algo similar, esto estaba en el túnel. Sigamos viendo lo que había en el interior del túnel porque es material de investigación. Ellos habían marcado todo, los restaurantes, los comercios. ¿Por qué se cree que tenían marcado todo esto? Para conocer los horarios de apertura Ah, y cierre, claro. cuándo había gente alrededor de la obra, cuándo podían trabajar con mayor tranquilidad. Hay una escribanía, hay una librería, está el taller, obviamente, en el que trabajaban, un centro de copiado, una peluquería. Fíjense
Vos fíjate, no sé si eso todo lo que había alrededor de Sí, delincuentes trabajando bajo tierra. es Romina. de el Google Maps, que te pone, por ejemplo, dice librería, muy poco concurrido, no tan puan, menos concurrido de lo actual. No sé si eso es producto de lo que pone el propio Maps o ellos Es la información escriben. que le vas pidiendo al Google Maps. Ah, Y vos vas armando tu Como te propio dice, el horario mapa. más concurrido es este. Claro, ¿no? sobre la Claro. plataforma. Sí. Sigamos viendo lo que había adentro del túnel que tiene que ver con la planificación. Fíjense en este detalle. A ver. Esto es parte de un plano que tenían pegado. Nosotros hicimos un recorte. Por un lado, la escala, 60 centímetros equivale a 4 metros. Aquí están las referencias. Ah. Me acerco para que vean Esto la del información banco. que tenían sobre el banco. TA, teclado de la alarma. Un simbolito de una sirena, la sirena sonora, ¿sí? Luego, el sensor volumétrico, el sensor que marca la presencia de algún objeto adentro de la sucursal. El sensor sísmico, este era el que más les interesaba, porque este podía delatarlos en el momento en que rompieran la pared de la bóveda. El detector de incendios y el sensor del piso. Todo esto referencias de un mapa que ellos tenían Claro. en detalle. Domi, fíjate, Pero tengo acá que tenemos un pensar mal recorte. ahí. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Empleado infiel o son personas que se hacían pasar por clientes y tenían una cuenta ahí o qué? Este es el mapa del banco. ¿Sabes eso? Si lo mirás, los investigadores todavía no lo saben, pero te puedo dar un anticipo de la respuesta. No hay forma de que un cliente acceda a esta información. Sí, imposible. Había ¿Dónde alguien están los adentro. sensores de una alarma? No. Solo sabe alguien vinculado a la seguridad de una sucursal. El antecedente más parecido a esto fue el robo que hubo en la avenida Cabildo, Así Cabildo y Echeverría, Sí. Ah, me acuerdo. en 2011, en Año Nuevo. Un túnel igual hicieron, con encofrado e incluso con alfombra, y ahí la cómplice era una funcionaria del banco, Sí, señor. cuyo hermano estaba involucrado en la banda, en la práctica, Sí. pero ella había entregado toda la información. Vean la información que tenían estos delincuentes, las medidas de cada una de las habitaciones del banco, del subsuelo, y aquí vemos las referencias que les mostrábamos antes. Los puntos rojos son los sensores sísmicos, es decir, los sensores de movimiento, sensores que se usan en otras situaciones para detectar un movimiento tectónico, un temblor, un terremoto. Los bancos los tienen desde el robo al Banco Río de Acasuso de 2006 para detectar si alguien quiere vulnerar una bóveda, porque si no, solo te das cuenta Eso de lo que están sabe adentro. alguien que trabaja en el banco, que conoce gente del banco. O muy del sistema de interno, alarmas, ¿no? o de la Claro. policía. No hay que descartar nada en esto. Los investigadores Un están cajero empezando a normal no trabajar. lo sabe eso. No hay forma de saberlo. De hecho, los ladrones del Banco Río no tenían este nivel de detalle de información Mirá. cuando dieron el llamado golpe del siglo. Aquí vemos otros mapas, otros planos, también del banco, pero también de lo que había alrededor de la sucursal que querían robar. Fíjense, aquí está marcado el garage de San Isidro. Acá hay una documentación que tiene que ver quizás con el alquiler que ellos hicieron y con los planes que tenían. No me quiero anticipar, porque nuestros compañeros tienen mucha información sobre esto. Les quiero mostrar los documentos que había solamente adentro del túnel. El garage, instalar sensores, dice, total 3, y una marca hacia la entrada al túnel. Tenían todo documentado. Tenemos más documentos que había adentro del túnel. Fíjense lo que habían pegado en la pared. Una nota del año 2022 que dice: ¿se puede rastrear mi teléfono si los servicios de localización están desactivados? No lo respondas ahora todavía esto que tenían pegado, porque queremos tomar contacto con Martín González, Nelson, que está en la puerta del galpón. Ahí vamos, Martín, te vemos, te escuchamos, adelante. Bueno, Domi, Nelson, Rolo, ustedes se hacían algunas preguntas que son las claves para la investigación y les diría que descubrir lo que ocurrió tiene mucho de casualidad y mucho de perseverancia. Nosotros estamos aquí en la calle Chacabuco, allí a unos 30 metros del lugar en el que la policía montó el operativo, aquí en el cruce con Ituzaingó. Estamos a 20 metros de los tribunales de San Isidro. 1000 veces hemos puesto los móviles de televisión en este lugar porque están muy cerca de los tribunales. Y la teoría indica que la casualidad acá jugó un factor clave, pero además que algo de lo que estaba pasando estaba ocurriendo en el momento en el que fue descubierto. Lo decía Rolo, estos son los adoquines y por este espacio entre los adoquines se asomaba esta varilla. Es una varilla roscada,
o en realidad habría que decir una serie de varillas roscadas. Una varilla roscada es como un gran tornillo largo que tiene aproximadamente 1 metro. Lo que iban haciendo los delincuentes desde abajo era poner tramos de 1 metro, asegurarlos con tornillos y seguir sumando hacia arriba. Cuando el repartidor que venía a traer tortas a un café que está aquí a una cuadra, a unos 100 metros, siente un golpe debajo del piso del auto, pensó que le habían golpeado la chapa de la camioneta a una persona que había pasado caminando. Lo que escucha inmediatamente son 3 golpes más, pum, pum, pum. Y ahí dice, ¿quién me golpea? ¿Qué está pasando? Cuando se baja no había nadie alrededor de la camioneta y se da cuenta de que el ruido venía desde el piso. ¿Qué es lo que creen que estaba pasando? Que los ladrones estaban poniendo tramos de la varilla y tiraban para arriba para poder atravesar el adoquinado y hacer la marca. De allí la casualidad. Justo en ese momento en el que la camioneta estaba parada, aparece un tramo que golpea el piso. Cuando esta persona pisa la varilla, lo estaba mostrando Rolo en el video, los delincuentes abajo entienden que algo estaba pasando y creen los investigadores que esto los puede haber puesto en fuga. Yo les decía, la perseverancia juega un rol también importante porque lo primero que hicieron los vecinos fue cortar la varilla con una moladora, pero los empleados municipales se dieron cuenta de que debajo del adoquín no hay nada, no hay pluviales, no hay nada que pudiera pasar por aquí, entonces dicen, ¿qué es esta varilla? Ellos mismos, Nelson, le empiezan a agregar tornillos y en un momento terminan tirando con una cadena y un auto y empiezan a sacar tramos y tramos de esta varilla roscada y van encontrando estos suplementos. Eso es lo que desata, como contaba Rolo, el resto de la investigación, Martín, que levanten el adoquinado, que con una pala excaven y que busquen ese agujero. Sí. Tu relato le da un elemento de timing muy importante, completando lo que decía Rolando, es decir, la sospecha es que en ese momento los delincuentes estaban trabajando allí en el túnel. Exactamente, lo que estaban era tratando de sacar la varilla para hacer la marca. Lo que pasa es que no tenían la referencia total, ellos iban agregando tramos y la profundidad total es estimativa. De allí que la varilla se asomara un poco menos de medio metro, unos 35 o 40 centímetros, y empieza a golpear desde abajo contra la base de la camioneta. Ese ruido es el que empieza a delatar esta historia. Pero insisto con esto, con la perseverancia, si se hubieran quedado con cortar la varilla y seguir con su vida, el robo tal vez se podría haber concretado. Pero claro, es que a los empleados les llamó la atención que debajo del adoquín no hay nada. Claro, lo que hay que pensar, a ver si con esto que está contando Rolo y que estás contando vos, Martín, para entender y que entendamos todos, ellos hacían esta marcación seguramente cada tanta cantidad de distancia para ver si iban bien, si no se habían ido para otro lado, si no se habían extendido, con lo que podemos llegar a suponer que seguramente estas varillas se marcaron en otras partes del adoquín. A lo mejor ya y nadie se había dado cuenta antes. Entonces ellos iban marcando, alguien iría a mirar por arriba si iban bien y dirían, ya estamos a 2 metros, estás bien rumbeado. Sí, y hay un dato que daba Rolo que es clave. Vos sabés que lo que creen los investigadores es que hicieron el túnel a esta profundidad de 3 metros, pero sabían los delincuentes que en algún momento tenían que subir, que la bóveda estaba 1 metro hacia arriba. Y lo que creen los investigadores es que encontraron el punto en el que tenían que empezar a subir y de allí la importancia de esta última marca, de la varilla que se asomaba, porque en algún momento tenían que empezar a excavar hacia arriba y no a lo largo para poder encontrar la bóveda. Este es el lugar. Y esta obra de ingeniería tiene muchos meses. Allí donde está el patrullero está este antiguo taller mecánico que desde hace un tiempo no funcionaba como tal, pero que se había vendido como distintos proyectos. Ustedes van a escuchar el testimonio de una vecina que es fundamental, porque ella habló con lo que ahora ella entiende son los delincuentes. Estaban las puertas del garaje abiertas y ella vio que había en el interior del garage una especie de revestimiento que generaba en lo que antiguamente era un garage una oficina de 3 metros por 3 metros. Y se acercó a preguntarle a la gente que estaba allí, ¿qué estaban haciendo? Y esta gente les dijo, vamos a vender placas antihumedad, placas de yeso antihumedad. En realidad lo que encontró esta mujer es un decorado. Lo que habían hecho los delincuentes era achicar el frente del garage para poder abrir el portón y que nadie viera lo que pasaba detrás. Ahí lo estamos viendo, Martín. Como si hubieran armado un escenario. Estamos viendo el video, lo que se ve es la entrada del garage. Y ven esa pared, esa es la entrada del garage del cual está hablando Martín González. Cuando gira la cámara lo que se ve es una pared. Esa pared es falsa. Está hecha con Durlock
Sí, como las escenografías que Claro, usamos exacto. acá. Ahí está, mirá, todo eso es Durlock Sí. para que no se vea lo que hay atrás. Lo que hay atrás es el ingreso Sí, a al el túnel. Claro. Eso es lo que estaban Impresionante. cubriendo. Por eso es tan impactante Claro. esto que nos cuenta Martín González y el testimonio de esta vecina que obtuvo Martín, que seguramente Obvio. terminará declarando. Y la además justicia. está bien lo que habían pensado ellos como ardid, porque efectivamente esas paredes de Durlock te da idea de un panel antihumedad, es más, algo realmente elaborado, ¿eh? Y, que- Absolutamente. ¿Y podemos escuchar a esta vecina a ver qué decía? ¿Estuviste dentro de esto que en algún momento fue un taller? Sí, estuve ahí, pasé un día que lo estaban pintando y después volví a pasar y me dijeron que era de placas de antihumedad. ¿Que vendían Lo- placas? Iban a vender, iba a hacer un negocio de placas de antihumedad y yo las vi a las placas de un lugar grande que hicieron un lugar reducido. ¿Como si estuvieran preparando una oficina o algo así? Sí, más o menos. Y se escucharon martillazos. En ese momento se escucharon martillazos y ellos me dijeron, ¿te acordás que estamos tapando la fosa porque antes era un taller mecánico? Y yo le dije, sí, cierto, la fosa de Cacho, el taller. Y los martillazos supuestamente eran para tapar Y la me fosa. dijo también que el lugar estaba destruido, entonces lo estaban arreglando. ¿No te acordás cuándo fue esto? ¿En qué mes? ¿En qué momento? Hace como 6 o 7 meses más o menos habrá sido. ¿Para qué pensás? ¿Usaron el agujero de la fosa para empezar a cavar? Y yo creo que sí. Y después pasaste por acá, me imagino, muchas veces más. Sí, pero estaba siempre cerrado, no pasó Nunca nada. abrió como Nunca abrió. negocio. Nunca abrió como negocio. ¿Y ahora qué pensás? ¿Era un negocio de placas o eran los ladrones con los que hablaste? No, yo creo que hablé con un ladrón. Y fuerte, claramente. Bueno, vemos más detalles del túnel, Orlando, Vemos porque este túnel que está efectivamente- detrás de lo que marcaba la vecina que Sí, hablaba sí, con sí, Martín sí. González. El túnel, el recorrido que hicieron los investigadores, les demandó 6 minutos y medio. Eso es lo que dura el video completo Mirá. de punta a punta de este túnel. Es bastante, ¿eh? Les vamos a marcar algunos detalles. A ver. Vean el sistema, el tubo que está arriba, es Sí. un sistema de ventilación, Claro, claro. sistema eléctrico. Ah. Fíjense, por ahí circula obviamente el oxígeno. El encofrado de madera Trabajo de es zinquía, algo todo. pocas veces visto. En el robo al Banco Río de Acasuso no existió Estaba. esto. Un carro con sogas en ambos extremos, como se usa en minería, Sí, sí. para trasladarse los propios trabajadores o el material, porque han Claro. tenido que sacar toneladas de tierra. El piso de alfombra, este detalle, detenerlo ahí un segundo, este detalle, el piso de alfombra, lo marcó hoy Luis Vitete Sellanes. ¿Le suena? Sí. Es uno de los cerebros del robo al Banco Río de Acasuso. Y dijo, ese detalle une este robo, que obviamente está tentado, que no lograron consumar, con otro robo, que es el robo que sí se consumó en 2011 Correcto, contra el Banco Provincia de Cabildo y Echeverría en el barrio Belgrano, porteño exacto. de Belgrano. También la ¿Cómo alfombra. sabía, el detalle? ¿Mismo ingeniero? Sí, claro. Esa es la pregunta que se hacen, obviamente, hoy por hoy los investigadores, porque esto no es obra de improvisados. Para hacer esto hay que saber lo que se está haciendo, hay que tener información privilegiada, hay que tener contactos Y hay que tener hay plata. que tener mucho dinero Hay que para tener financiar Ahora, esto. ¿qué remoción de escombros hubo ahí, eh? Tiene que haber habido, los ingenieros lo han calculado, pero estamos hablando de toneladas, baldes, sogas, obviamente para trasladar los materiales, para juntar la tierra y llevarla de una punta a la otra. También vamos a ver en algún momento que tenía un lugar para dormir. Mirá, Hay un casco de seguridad como Sí. en cualquier obra legal. claro, correcto. Esto adentro del túnel. Estamos adentro del lugar donde durante al menos 6 meses los delincuentes fueron cavando para llegar a una bóveda repleta de millones. Esta rampa, que es la salida al taller, claro. tiene escalones para que ellos suban y bajen, pero también tiene La estos rampa. tablones para poder trasladar la mercadería, en este caso. Sí, Estamos hablando claro. de la tierra, Sí, de las claro. herramientas, de los objetos que necesitaran. Mirá las marcas. Y aquí las marcas, Ahora, las señales para Orlando, moverse en el túnel, debo decirte el esto. símbolo pesos. Quien hizo eso, además del ingeniero y demás, ¿no? Tiene que tener algún conocimiento o preparación en albañilería. Ni vos ni yo podemos hacer esto así Por simplemente, supuesto. por más que No, haya obvio. un ingeniero que nos dirija, Por ¿no? supuesto, en el robo al Banco Río de Acasuso hubo un ingeniero, Claro, sí, sí. Sebastián García Arquitecto, Bosta. algún Arquitecto, capataz. Por supuesto, Claro. gente que sepa trabajar. claro. Muchos hablaban de quizás personas que han trabajado en minería en algún Claro, momento. sí, sí, sí. Porque la técnica
es calcada. Muy buena. Es la que se usa En para China, los sí. trabajos de minería. Y el símbolo pesos tiene que ver, uno tiene que ponerse en la cabeza del tipo que está entrando todos los días a este lugar a hacer un trabajo muy ingrato, Sí, sí, sí. como excavar bajo tierra, con calor, con frío, porque no se encontraron sistemas Sí, sí. ni de refrigeración Mira, ni otra en cosa. la cama. Tiene la ilusión del dinero, ¿sí? El anzuelo. La frustración. Aquí dormían. Ahí dormían. Estos 2 colchones estaban en la superficie del taller y lo que ven aquí Sí, Tomás. es el sistema de De ventilación. aire, claro, claro. La parte superior de esos caños que veíamos en el techo, Ahora- que además estaba muy bien iluminado. Tenía un Iluminado, tendido ¿no? eléctrico Sí, con sí. muy buena iluminación. Quienes entraron ahí, les digo, Sí. policías, fiscales, me decían, era impactante la iluminación. Sí. Estaba todo muy bien hecho. Una Pero- galería iluminada. Pregunto, Sí. ¿no? Mientras vamos después con más detalles. Hoy por hoy, con todas las experiencias que hemos tenido, las bóvedas tienen cámaras de grabación. O sea, ¿qué pensaban hacer? Y las bóvedas no las abrís así, también lleva un tiempo. Tienen sensores antisísmicos. Tienen Domi, sensores. también. ¿Cómo habrían pensado Sí, sí, pero lo deberían tener estudiado. a la luz de lo rápido que fue. poder hacerse Hay dos del cuestiones. video? Todos estos robos que hemos tenido en la historia, Sí, boqueteros, saco el del robo al Banco Río porque lo hicieron a la vista de todos con una Correcto. falsa toma de rehenes. Pero el resto siempre se hicieron en fines de semana Sí, largos. claro, sí, señor. El que les decía de Belgrano de 2011 fue en Año Nuevo. Año Nuevo. ¿Sí? Tuvieron 3 días para estar dentro del banco, porque una vez que entras, el trabajo es largo y es mucho, y es duro. Hay una gran posibilidad acá que se está investigando, que es la de la complicidad Claro, de alguien claro. del banco o de alguien del sistema de seguridad o de alguien de la policía. Porque tenían que contar necesariamente con que alguien no escuchara la alarma o alguien apagara la alarma Correcto. sin enviar a los efectivos Correcto. a ver qué estaba ocurriendo. Rolando, vemos, antes de seguir con más detalles, porque es muy importante tener siempre la referencia de distancia, la distancia entre el galpón y el banco a donde pensaban llegar, por favor. Sí, es impactante el recorrido del dron de Telenoche, Mirá. que va... Primero, les mostramos de afuera. Aquí está el galpón, el taller donde está Martín González, y aquí está el banco. Mirá. ¿Ven? Es todo por debajo y con ese movimiento es sinuoso el túnel, Oh. dicen los investigadores. Estos 220 metros son los que separan el objetivo de los delincuentes que llegaron, insisto, a alrededor de 1 metro del ingreso a la bóveda con el galpón, este taller mecánico abandonado que habían alquilado los delincuentes con el nombre de una mujer, a la cual están tratando de ubicar. Hay un contrato que también están analizando en este momento, no me quiero anticipar. Pero esto es, en el mapa aéreo, el recorrido. Tenemos también un recorrido que ha hecho el dron de Telenoche, que ahora es muy lo vamos a impactante, compartir. porque ves a nivel de la calle por dónde estaban trabajando estos delincuentes. Todos nuestros equipos de Telenoche trabajando con este tema. Darío Lopreit, estás en la otra punta, el objetivo que estaba ahí, casi al alcance de la mano y no pudieron llegar, gracias a Dios, Darío. Hasta donde llegó el sueño de estos delincuentes, Domi. Claro, Estamos muy claro. cerquita del banco, a unos 25 metros del banco macro, que está aquí detrás de este patrullero. Mira, te cuento, el banco macro hace 28 años que está acá, esta sucursal, nunca sufrió un robo, y hasta ahora sigue invicto, ¿no? Por esto que pasó. Mira, enfrente al banco, entre estos dos patrulleros, están los adoquines que muestran el lugar hasta donde terminó Mirá. el boquete, a dónde termina exactamente. Está rodeado por una cinta que pone siempre la policía. Y ahora quiero que me acompañe la cámara de Jorge. Vamos a ir caminando aquí mientras nos permite la policía. Está vallada la calle, para que ustedes vean dónde está ese agujero, dónde está la montaña de adoquines, hasta donde llegó el boquete y dónde está la puerta del banco macro. Debe haber unos 8 metros. 8 metros, saquen la cuenta ustedes, desde hasta donde está el boquete hasta lo que sería la línea de edificación del banco. Me contaba la gente del banco que ellos mismos estuvieron recorriendo este boquete, este túnel. Están impresionados por la obra de ingeniería que se han hecho. Miren, son 200 metros, 210 metros de largo, 1 metro de alto y tiene 80 centímetros de ancho. Y como ustedes contaban, está alfombrado, tiene madera. Darío, puesta a estamos los viendo en costados este y momento, para arriba. acompañar tu relato, el recorrido de todo el túnel. Lo estamos viendo dinámicamente. Seguí, Con por el favor. dron. Con el dron. Sí, me contaba también la gente del banco que este banco, después de aquel robo al Banco Río, que fue casualmente acá cerca, hay medidas de seguridad que se han aumentado, tiene 4 sistemas de seguridad, 4 alarmas diferentes, con lo cual, si hubieran completado
el túnel, es decir, tenían que doblar, hasta donde llegó había que doblar hacia lo que sería la izquierda de la imagen para llegar a la puerta del banco y para meterse en el tesoro por abajo, ¿no? Bueno, estaban estos 4 sistemas de seguridad todavía, no la tenían fácil aún. No la tenían fácil estos delincuentes que habían hecho gran parte de su trabajo. Y quiero ver también, vení Jorge, quiero ver que vean ustedes esto. Al lado del banco, mira, al lado del banco hay un café que se llama Berni. Está pegado al banco. Bueno, ahí paró, ahí nomás paró la camionetita, esta blanca, y ahí empezó el principio del fin para esta aventura de los ladrones, ¿no? Porque este hombre, como ustedes describían, sintió ruido abajo de la camioneta mientras bajaba, le bajaba café a este bar, que es un café de especialidad, y ahí empezaron a darse cuenta y terminó toda esta historia. Pero está pegado el café, pegado al banco Macro. Después hay otro banco, es el ICBC, que está pegado también. Es una zona, por lo que estuve charlando con los vecinos, a ver, estamos en el centro de San Isidro. Es una zona con mucho movimiento, pero con muchas quejas también de todos los comerciantes que dicen que faltan medidas de seguridad, que la policía por acá no anda, y estamos en el centro de San Isidro. Así que hay mucha gente que hoy aprovechó que estábamos todos los medios de acá, sobre todo comerciantes, para venir a quejarse de que no están viviendo seguros de acá, porque la policía no pasa, e incluso la policía local que estaba acá trabajando está de paro en estos días, con lo cual tampoco tenían el auxilio de la policía local. Se ve que los delincuentes lo sabían. Vamos a hablar con un protagonista de lo que fue el llamado robo del siglo al Banco de Acasuso, ¿no es cierto? Al Banco Río, allí en Acasuso, ¿no? Beto de la Torre, te saludamos, buenas noches, aquí estamos con Nelson, Rolo, Dominique. ¿Y qué impresión te da a vos de todo lo que hemos contado y lo que has visto? Bueno, buenas noches. Mira, la impresión que me da, en principio, de que la gente que actuó no son improvisados, que seguramente han tenido una inteligencia previa y, bueno, antes de ejecutar la confección del túnel habrán hecho un estudio y una inversión importante, ¿no? Es decir, algo así se hace con mucha información, con una previa importante. Sí, no tanto información, la información se va ganando sobre el acto, o sea, más o menos se hace un diagrama de lo que se va a hacer y después, bueno, comienza la ejecución. Después Pero ¿cómo se gana esa información, Beto? ¿Cómo conseguís esa información? ¿Vos tenés que ir a ver mucho? ¿Buscás algún empleado infiel también ahí? Y en lo posible, el acceso más rápido es algún empleado infiel o alguno que aporte alguna información, pero si no hay que ir a buscarlo. O sea, una vez visto el objetivo, bueno, se busca la manera de llegar. Beto, vos estuviste adentro de un túnel trabajando durante meses, por decirlo de alguna manera, para robar el Banco Río. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza una persona? ¿Qué tenías vos en la cabeza cuando estás cavando el túnel y sabés que faltan 2, 3, 6 meses para llegar al objetivo? ¿Qué podían tener en la cabeza estas personas mientras estaban ahí bajo tierra, día y noche, cavando para llegar a la bóveda? Y bueno, en la cabeza tenés avanzar, tenés llegar al objetivo, tenés concretarlo. Ya casi no pasa, si bien te vas a encontrar con la búsqueda, con el dinero que vas a buscar, pero primero en principio es llegar y después una vez que estás ahí vemos, y una vez que llegaste y te encontrás con el dinero ves cómo lo gastás. O sea, son todas etapas, no es que está el signo pesos adelante Te pregunto porque en el túnel, justamente en este túnel del Banco Macro, estaba el signo pesos en varios lugares dibujado. Por eso vos quizás te puedas poner en la cabeza de... Detalle que no. Bueno, seguramente es eso. O sea, en el caso de nosotros éramos todos muchachos que teníamos antecedentes, teníamos un pasar a veces por diferentes cárceles y diferentes delitos, entonces la búsqueda era como coronar la carrera con algo importante, es decir, bueno, como los boxeadores viejos, vas por la corona y no por la bolsa, ¿viste? ¿Y cuánto pesa o no en este caso la bolsa era importante, así que
precisamente ustedes con esos antecedentes ¿Cómo? de haber estado en la cárcel, ¿cuánto pesa o no el temor a ser descubierto? Porque esto es todo un tema en algo que lleva tanto tiempo y que es tan complejo. ¿Pesa? ¿Ustedes se tiene esa sensación de que se puede ser descubierto en cualquier momento? Sí, permanentemente. Mira, nosotros para la confección de ese túnel habremos entrado más de 80 veces, un cálculo así estimativo, 80 o 100 veces al lugar para hacer el agujero. A veces nos íbamos antes porque detectábamos algún curioso que estaba mirando y bueno, nos íbamos, pero sabíamos que se podía caer. Ahí se entrecorta, Beto, un poquito, pero también me llama la atención, tenemos un problema con la señal para charlar con Beto de la Torre, 2006, robo al Banco Río de Acasuso, o sea, una persona que tiene conocimiento... Sí, que fue condenado por ese robo. Estamos hablando con un ladrón condenado que, de hecho, entraba todos los días a hacer la excavación y que salió de ese banco con dinero mojado, húmedo por el túnel, por eso sabe lo que es estar adentro del túnel. Beto, ahí te recuperamos nuevamente. Te consulto. Esto imagino que lleva mucha plata para llevar adelante, para lograr ese objetivo que vos decís. ¿Y cómo te financias para esto? ¿Vos creés que tenían robos anteriores? ¿Cómo haces para financiar esto? No, en todos los casos nosotros... casi todos trabajábamos, o sea, tenía un locutorio, compra y venta de vehículos, que es todavía lo que hago. Y bueno, sí... Pero debes gastar de millones de pesos. Cada cual con su trabajo, pero con mi trabajo podría financiar esto. Y sí, en unos años sí. Pero lo que pasa es que no era poner todo el dinero de golpe, sino por eso demoró 1 año y medio, porque con el dinero en la mano lo hubiésemos hecho en 2 meses, capaz. ¿Entendés? O sea, se rompían las mechas, se rompían los discos demoladores, y bueno, ahí teníamos que parar la obra hasta recuperar material y empezar de vuelta. Ahora, y aparte jugar con el tiempo, ¿no? Porque nosotros entramos por un túnel fluvial, que es el que empieza el Panamericana y termina en el río, y es un aliviador, un canal importante, entonces si llovía o había un día medio feo no íbamos. Así que eso fue demorando bastante la llegada al objetivo. Quienes hacen esto, porque no cualquiera tiene un entrenamiento para hacer trabajos de albañilería que son de cierta complejidad. Y ustedes, ¿alguien les daba directivas al margen del ingeniero? ¿Tenían algún entrenamiento, alguna práctica de albañilería? No, porque eso tampoco es fácil. En realidad, el ingeniero es hijo de un ingeniero, no es ingeniero él, y se dedica a la reparación de motos de agua y de motores, o sea, nada que ver con construcción. Nosotros de osados nomás encaramos esta obra, o sea, como ponerme a hacer una casa sin tener noción. Nosotros la verdad que no teníamos ni noción de ingeniería, de albañilería, ni de nada. No. Eso lo que llama la atención también de cómo fue hecho todo. Acá decían que teníamos herramientas sofisticadas, que teníamos no teníamos en un momento para comprar un teodolito, que es lo que usan los agrimensores, y bueno, lo fabricamos con un trípode y un punterito láser, y con eso artesanalmente, guiando, más o menos seguíamos el punto. Claro, todo bastante artesanal. Precario. Te queremos agradecer y solamente una cosa cortita para que me respondas. ¿Qué crees vos que sienten que se les frustró estas personas? Y justamente es una frustración, sí, obviamente. Han puesto el empeño en tratar de lograr algo. Bueno, cuando se cae es como cualquier negocio. Visto como un negocio, es así, nada más. La suerte que han tenido, que bueno, no hay detenidos hasta ahora, y bueno, ya está, y el banco no pudo ser damnificado, así que bueno, volvió todo a punta, a foja cero, creo. Muy bien, te agradecemos muchísimo este testimonio, Alberto de la Torre, que fue uno de los delincuentes, ¿no? Sí, condenado en su momento. Él habla de un negocio, obviamente es un negocio delictivo, una empresa criminal. Así es. Y le ha pagado ya su condena, y por eso puede hablar, y por eso lo entrevistamos, no para ensalzar lo que ha hecho, sino para tratar de tener conocimiento, ¿verdad? Vamos, te hago ahora vamos a hacer un poquito más extenso, porque estoy armando una página
de Instagram, que va a salir por YouTube y algún canal. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Esto es lo Beto. que genera este caso de alto impacto, que nos sigue sorprendiendo, porque claramente, en relación a lo que contaba, estamos con una obra de mayor sofisticación que aquí. Todavía. Una obra sofisticada y que tiene información privilegiada. Claro. Acá hubo entregadores, Seguro. acá hubo cómplices y seguramente tenían la forma de entrar al banco. Ahí tienen el plano, ese plano no se consigue en una fotocopiadora, no te lo venden No, en un no. puesto en la calle, y seguramente tenían una forma de ingresar sin que esos sensores Sí. antisísmicos Claro. Y los las delataran. cámaras ¿Sí? que Hay, graban. hay cámaras, hay sensores antisísmicos y hay sensores volumétricos. Por Vos te eso. movés adentro de la sucursal, se dispara la alarma. Correcto. Martín González, en el galpón tenés novedades respecto a las personas responsables, los delincuentes. Sí, te quiero agregar dos datos porque hay algo que marcaba Rolo hace un ratito que es fundamental. En el lugar encontraron colchones, encontraron una cocina y por lo tanto creen los investigadores que se quedaban de manera permanente estos delincuentes en este lugar. Y a partir de allí surge la pregunta siguiente, que es cómo se movían, cómo era la logística para personas que Claro, vivían claro. permanentemente. Y empezaron a recorrer los investigadores, Nelson, Domi, Rolo, la zona, y en la misma cuadra, casa por medio, aquí sobre la calle Chacabuco, hay una pizzería. Mirá. Y fueron los investigadores a esa pizzería. Y allí encontraron información de un grupo de personas con aspecto de albañiles, gran parte de ellos de nacionalidad paraguayo, que sistemáticamente iban, pedían comida para llevar y se iban. Nunca se quedaban a comer en el lugar. La policía recuperó el disco completo, no solo la filmación momentánea, sino el disco completo de esa pizzería y creen que tienen identificadas a las personas. Serían 8 los Ya. delincuentes que llevaron adelante este robo o en realidad que estaban llevando adelante la excavación para este robo. Hay que ver quién era el cerebro que estaba por detrás de esto, pero creen que fueron 8 los que trabajaron permanentemente, que se quedaban a dormir y que solamente salían para hacer la compra de algunas cosas o para poder entrar algo del equipo de excavación. De hecho, el equipo está totalmente dentro del local, por eso, como les contaba al principio, creen que ese golpe de la varilla los alertó a los delincuentes de que se habían equivocado y se pusieron en fuga. Y por eso encontraron todas las herramientas. Y el otro dato que también es clave, porque era una de las preguntas que nos hacemos todos, ¿qué pasó con la tierra? ¿Qué pasó con el escombro? Bueno, toda esa tierra y todo ese escombro está dentro del taller. Usaron esa pared falsa que estábamos contando hoy para ocultarla y nunca tuvieron que sacar la tierra del lugar. Siempre la dejaron en el interior cubierta por esa pared teatral que describíamos Domi más temprano. Pero en Sí. principio son 8 las personas que participaron de la excavación y estarían todas filmadas por las cámaras de seguridad de esta pizzería que está casi pegada al taller. Bueno, un aporte muy importante, es decir, 8 personas que parecían, tenían el aspecto de ser albañiles. Ojo que esto contesta una de las preguntas que estábamos, ¿no es cierto?, presentando en relación a la calidad de la gente trabajando para hacer esta obra, ¿no? Sí, y que obviamente puede ser que haya más. Uno imagina 2024, cualquiera puede tener una camarita para registrar Sí, tu sí, casa, sí, tu sí. comercio y guardar todo ese material. Ya no es algo sofisticado como hacía años atrás. Hoy es accesible, es económico, puede registrar y además se ha avanzado mucho. Por eso también llama la atención que esto no lo tengan pensado, que en algún momento los podían registrar y que solamente serían 8 Claro, o no, claro. podrían ser mucho más, sabiendo que la pizzería tiene cámaras, el banco tiene cámaras, todos tienen cámaras, la cuadra tiene cámaras. Está con nosotros. Te quiero hacer un punto sí. ahí solamente. Hay que entender que esto fue un plan que se interrumpió Claro, claro. sin que los delincuentes lo tuvieran previsto. Ellos Claro. seguramente tenían un plan de fuga a través de un espacio que están analizando los investigadores con dinero. O Claro. sea, si me identifican, para el momento que me identifiquen, yo ya estoy en donde Claro, fuera claro. con 2 millones de dólares, 3 millones Claro, de dólares en claro. el bolsillo. Ellos Claro. sabían el riesgo que corrían, pero obviamente aquí intervino la autoridad antes. Correcto, ¿eh? ¿Cuál va a ser un tema legal? Sin duda, el ingeniero Carlos Risete, que era el ingeniero, obviamente nos llama la atención, como le llamará a usted. Lo primero, una de las cosas que estaba marcando Dominique Rolando, ¿cuánto cuesta aproximadamente esto? Un montón de plata. Lo primero que hay que considerar es la inteligencia, la programación, la planificación. Y eso también tiene un costo, más allá del trabajo específico, ¿no? Y después hay provisión de materiales, provisión de mano de obra, materiales como, por ejemplo, para esos entibamientos de Sí. contención
para el empuje de suelo. Para que no se venga todo para encima. que no- Vamos repasando esto, ingeniero. 400.000 pesos, relevamiento del área. ¿Qué? Sí, relevamiento del área es conocimiento del lugar. Ajá. El sector, la calle, el espacio, uno va tomando datos, fotos, dimensiones, eso es relevar, es tomar datos del lugar y transportarlos en general a un plano. Claro. ¿Está? Con ese relevamiento del lugar, uno hace la planificación, el proyecto de su obra, en este caso, el túnel. Ahí se releva, por ejemplo, también si hay un tendido eléctrico, si hay caños de gas, si hay caños Se releva absolutamente todo, todas las interferencias que pudieran haber. Un dato importante es que la profundidad, ¿por qué 3 metros y pico de profundidad? ¿por qué? Porque por la vereda, por debajo de la vereda y hasta aproximadamente 1 metro y pico, están todos los que nosotros llamamos interferencias, que son cañerías de cloaca, cañerías de pluviales, cañerías de provisión de agua. O sea, todas están desde la vereda, por la vereda, y, por ejemplo, la cloaca, hacia la cloaca máxima, que está en el centro de la calle. Ahora tenemos 57.600.000 pesos, provisión y montaje. Provisión y montaje se refiere a los entibamientos. Ajá. Esos entibamientos están hechos con tablones de madera a medida que van excavando para impedir que haya desmoronamiento del suelo. Eso que están marcados en pesos, ¿no es cierto? Que Claro, se van colocando, en este caso, tablones de madera, y además con unos tirantes que van sujetos y van formando ese envolvente para impedir que haya desmoronamiento del suelo. Para que eso no se les venga, por ejemplo, encima. Por supuesto. Y pueda generar... Fundamentalmente el empuje del suelo, ¿no? Dijimos 400.000, 57.600.000 pesos. Más seguimos sumando. Sí, la excavación. Eso hay que hacerlo manualmente, no es como una excavación, como se ha hecho, no sé, se está haciendo el emisario de los desagües cloacales y efluentes. que va con una máquina. una tunelera, o el canal que se hizo para el Sildaña. Esto es más artesanal. Es muy artesanal, eso lleva mucho tiempo, eso lleva mano de obra. Estos son todos costos, costos y en horarios normales de trabajo. Claro, importante. 10 millones. ¿Y esto? 15.600.000 de carga y retiro. Esto estábamos hablando con Rolando, porque debe haber sacado una cantidad de escombros importantes, ¿no? Sí, suelo. Y el suelo, particularmente, cuando tiene una compactación natural, un volumen de suelo, 1 metro cúbico, cuando uno lo remueve, lo rompe, el suelo se esponja. Ajá. Por ejemplo, para un suelo como este, una arcilla, una tosca, podría llegar a ser un 30% más. O sea que por cada metro cúbico que está en estado natural, cuando uno lo saca del estado natural, va a tener 1,3. Es como cuando uno quiere hacer lugar en el placar y guarda la ropa de invierno en esas bolsas, le sacás el aire y achica, y después cuando sacás es un montón. Claro, y la compactás. Cuando está compactada, en el caso del suelo, todos los granos están muy compactos, pegaditos, no hay espacio entre ellos. Cuando uno los rompe, el suelo se va como esponjando. Ahora, antes de esto porque habitualmente en una obra se saca con volquete o con grandes bolsas, es decir, alguien debe haber visto o debe haber habido en la calle o algún sistema para remover todo eso del lugar, ¿no? Bueno, aparentemente, por lo que hemos visto, en ese galpón habían algunas bolsas con suelo, ¿no? Pero el resto lo tienen que haber sacado con camiones o con volquetes. El costo total, déjame decir, Rolo, esto, 83.600.000 pesos. Es un montón de plata, solo de costos. Es un montón de plata, de costos, sin considerar accesorios, por ejemplo, instalación eléctrica, instalación de ventilación. O sea, todo ese trabajo de cinguería, de ventilación. Exactamente, los motores, el costo de la instalación. Ese es un supera esa cifra. El alquiler, no sabemos cuánto estaba. Están analizando el contrato. Yo lo que le quería preguntar, ingeniero, espero no ponerlo en un aprieto, pero ¿cómo se orienta a la persona que está cavando en la dirección en la que tiene que ir?
Porque Bien. parece fácil. Uno ve ahora el plano y dice, sí, tenés que ir para allá, pero vos estás bajo tierra, empezás a cavar y lo relacionan con el tema de la varilla. Entonces, ¿cómo se orientan? Clarísimo. Si uno hiciera un trabajo como corresponde, con el equipamiento, hay georradar, hay elementos de topografía, mencionaba esta persona un teodolito, que son elementos de medición topográfica, geodésica, para poder ubicar inclusive por debajo del suelo. O sea, aquí, el túnel subfluvial, cuando se hizo. Algunos lo recordarán, algunos más jóvenes no. Pero se llegó desde los dos lados del río por debajo del lecho y se encontraron casi perfectamente. Claro. Ingeniero, perdóneme, precisamente a propósito de esto, Jason tiene todo el tema del alquiler del local, esto de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Exactamente, este galpón que habían alquilado, fíjense, este es el aviso de la inmobiliaria, lo tenemos aquí a mis espaldas. Y un detalle, ustedes estaban hablando de los costos, me voy a poner de este lado para así se ve mejor. A ver. Fíjense acá, valor del alquiler mensual, porque también estaba a la venta, pero el alquiler 700.000 pesos masiva, que si lo multiplicás por 6, que fueron 6 meses, da 4.200.000 pesos masiva. No sabemos si pagaron con IVA o no. Otro costo que se suma. Y fíjense, este es el tamaño. Frente 14 metros, fondo 17, lateral izquierdo 14, 17, planta libre, con techos de doble altura, con vigas portantes, techo chapa, con un baño, opción de 2 baños. Y actualmente tiene construido un pequeño departamento privado u oficina en la planta intermedia con baño. Por los colchones en el piso que vimos, no lo estaban usando de todas maneras. La venta de este inmueble está sujeta a la tramitación del código, bueno, en fin. Y acá, adelante, tenemos algunas fotos de cómo estaba por dentro. A ver, cómo era antes. Exacto. A ver. Fíjense, ¿ven? Acá se ve ya el ex taller, ¿no? El taller mecánico, está la fosa, ahí bastante desmejorado, según también contaba la vecina, ¿no? En el testimonio que escuchábamos. Pero que fue muy funcional lo de la fosa, ¿no? Sí, para empezar a cavar, quizás, y también para acumular tierra eventualmente. Efectivamente. Insisto con la idea de la ubicación mientras vemos el aviso. Esa es la entrada, perdón, andá a la anterior, Jason. Sí, acá está. Esa foto, si la podemos volver a ver, podríamos llegar hasta comparar con la imagen del video que hicieron esa escenografía puesta en escena de las placas de antihumedad que limitaron la entrada, ¿no es cierto? Sí. Acá se ve todo en expansión. Claro, exacto. Ahí está. Ahí está. Mira. Mirá cómo hicieron el cambio. Paneles, los supuestos paneles, ¿no es cierto? Sí, esos los instalaron para tapar. Sí, pero esta es la idea. Pero cómo cambiaron la fisonomía del aviso a cómo estaba ahora. Vean que ese mismo portón que mueve, que está rodeado de planchas de Durlock, es ese mismo portón que estamos viendo a la izquierda. Correcto. Que no tiene no hay un camino armado. No. Se abría, obviamente, a un espacio abierto, ahora estaba tabicado. Y efectivamente se ve que todo ese Durlock tapa la fosa, ¿no es cierto? El ingreso a la fosa, importante, ¿eh? Bien, ingeniero... Quiero terminar. Me parece clave por la varilla, porque no termino de entender por qué pusieron la varilla. ¿Cómo se orientaron? Bueno, si hace falta una varilla. Dominique lo dijo muy bien en su momento, que dijo que la irían perforando, deberían haber otras perforaciones en el adoquinado. O sea, eligiendo el lugar de la calle donde no iban a coincidir con la cloaca máxima, que estaban por debajo de las interferencias, seguramente deben haber ido varillando para ir marcando la posición. Digamos que uno puede trazar una recta con 2 puntos. Basta tener 2 perforaciones y uno traza una línea y ya tiene una recta. O sea que si tenían que ir de un tramo recto de un lado al otro, basta con que tracen 2 puntos a una distancia, por ejemplo, 2 metros, de adentro mismo, pueden tirar un hilo y ya pueden ir sacando la parte recta para poder seguir excavando. ¿Está? Ahora, en algún lugar donde tienen que doblar, ahí tienen que marcar. Claro, la varilla dicen que es justo el punto donde doblaron y arrancaron hacia... Y donde doblaron en la esquina y hicieron 2 dobleces, deben haber hecho aproximadamente lo mismo. Hay un tema, esa es una calle muy transitada. Obviamente se estaba afectando el sostén del asfalto, con lo que significaba. Ahí había mucho tránsito. ¿Eso exigió alguna obra de apuntalamiento mayor o distinto para evitar que eso se hundiera? No necesariamente, porque en el ancho de ese túnel las cargas ahí viajan por el esfuerzo de compresión y tienen un espesor de tierra por arriba que es importante.
pensemos en las bóvedas o en las iglesias que son curvas así, ¿no? Entonces las cargas vienen por arriba y se desplazan en zonas laterales. Lo más importante acá es el empuje horizontal del suelo para que no se desmorone. La carga de arriba no es tan importante como el... Para hacer una obra como esta, ¿puedo contratar cualquier albañil? ¿O necesito gente que sepa trabajar bajo tierra, que tenga alguna expertise? A ver, hay gente que, digamos, con una cierta expertise en excavar, obviamente lo van a hacer más rápido. No sé, nosotros en las obras para excavar utilizamos poceros. Gente que por ahí es más bajita, gente que por ahí está acostumbrada y hace más rápido un pozo en forma, digamos, manual, en forma artesanal. Porque, perdón, y ya vos decís con Martín, ¿uno tiene que trabajar recostado? Y depende del tamaño de la persona. Del túnel. Depende del túnel. Por eso que en general también para trabajar en pozos la gente es gente baja. Menudita, claro. Menudita y baja porque le resulta más fácil, ¿no? Perfecto. Vamos al lugar con Martín González, que tiene también más información para dar a propósito de estos detalles que impactan, ¿no?, de este hecho. Por supuesto. Sí, Nelson, porque no se detuvo aquí la tarea que estaban haciendo estos hombres y una de las cosas que tenían que contemplar, y lo decía Rolo recién, es cuál era el plan de fuga, cómo escaparse después con todo este dinero. Imaginen el volumen de concretar el robo de una bóveda, y el dato llamativo es que no pensaban sacar el dinero, o al menos en algún momento de la planificación, no hacerlo por esta misma calle, por la puerta del garage, sino hacerlo hacia atrás, por el fondo del galpón, hacia un garage que da en la calle paralela a esta calle Chacabuco. Los delincuentes fueron a ese garage a preguntar si tenían 4 cocheras para poder alquilar. Lo que creen ahora los investigadores es que buscaban tener 4 autos en ese lugar para poder cargarlos con el botín y después escapar. Y la solución que le encontraban los delincuentes a esto era hacer una puerta que comunicara el taller donde estaban llevando adelante la excavación con el garage que está en la calle paralela. ¿Cuál fue el argumento y cuál fue la excusa? Ustedes lo van a escuchar ahora, que lo que estaban haciendo acá era un gimnasio y que lo que querían era cocheras para los que vinieran al gimnasio a entrenarse. Y trataron de convencer a los dueños del garage, al que le querían alquilar estas 4 cocheras, de hacer un boquete, hacer una puerta para que las personas que iban al gimnasio pudieran acceder y hacerlo más fácilmente. Por supuesto, todo esto era falso, tan falso como la venta de placas antihumedad. El gimnasio tampoco era cierto y lo que buscaban era un plan de fuga. Nosotros estuvimos allí también hablando con los dueños de este garage y así lo recuerdan. Esta pared es la medianera que da al taller mecánico donde los delincuentes empezaron a cavar el túnel. Le pidieron al dueño de este estacionamiento comprarle 4 cocheras, supuestamente porque iban a inaugurar eso como un gimnasio. Lo que querían además era hacer una puerta exactamente en este lugar para poder comunicarse directamente entre el gimnasio y el taller. En realidad lo que estaban buscando era otra manera de escapar, una manera de poder salir con los vehículos en una calle que fuera menos complicada y sin ser vistos. Sé que en un momento vinieron a alquilar 4 cocheras de un lugar que estaban alquilando, supuestamente para poner un gimnasio, pero no estuvieron conmigo. Yo no te puedo asegurar qué es lo que preguntaron, qué es lo que dijeron, porque yo no los atendí. ¿Y ese supuesto gimnasio se iba a abrir en lo que ahora es este garage? En teoría sí. ¿Y ellos qué querían? ¿Las cocheras para el gimnasio, digamos? Claro, para los clientes. ¿Qué pensás de todo esto, Lucio? Sí. Es una cosa de loco, porque lo que menos esperás que por una cosa así, que ayer viene un cliente que es de la librería y se están rompiendo toda la calle. Yo no sé qué pasó, ¿viste? Y hoy a la mañana me entero de todo esto, ¿viste? Una cosa de loco. Increíble esta situación. ¿Qué detalle querías agregar, Rolo? Marcar solamente una cuestión que están debatiendo hoy en la justicia. ¿Qué delito les imputan a los autores de esta obra de ingeniería? Que no robaron si los nada. agarran, todavía no se atraparon, no robaron nada, no los agarraron en el intento de robar. O sea, está muy discutido si esto es una tentativa de robo, que es la figura penal, o si es simplemente un acto preparatorio. La jurisprudencia argentina dice que el acto preparatorio de un delito no es delito. Si a mí me agarran en un auto con una capucha
y un arma en el auto, el único delito será la tenencia del arma, eventualmente, pero no el intento de robo. Aquí se podría dar lo mismo. La paradoja total de este caso sería que agarraran a alguien y no lo puedan condenar por ningún delito. Sin duda. Tremendo esto, para seguirlo con atención. Rolando, gracias, ingeniero, gracias por No, por ilustrar. favor, solo un detalle, que no todos los ingenieros somos como el ingeniero que programó. Sí, claro. Y si no, nos dedicamos desde el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, desde la facultad, a enseñar la profesión y ejercerla lícitamente. Sería bueno saber quién fue, ¿no es cierto? Para decir el Consejo Profesional, tacharlo, ¿no? Para suspenderle la matrícula. Gracias. Gracias. No, por favor.